Buenas tardes, Máster Wendy Aratiaga Cedeño. Somos el grupo 15. Los autores de este trabajo son Eva Laura Andrade, Lidia Magdalena Maldonado, Muenala Blanca Mazabanda, Kimberly Matute y Rubén Darío. El objetivo general es proponer este rincón mágico para la mejora de la lectura y escritura de sílabas trabadas. La hipótesis general del trabajo es que el rincón mágico propuesto mejore la lectura y escritura de sílabas trabadas en los estudiantes. La hipótesis específica plantea que el uso del rincón aumentará la habilidad de los estudiantes para identificar y leer sílabas trabadas. Permitirá que escriban correctamente palabras con esta sílaba y fomentará su interés y participación en la lectura y escritura a través de actividades lúdicas y motivadoras. Como versión 1, individual, mi persona, Eva Loor, tenemos las variables, independiente, rincón mágico, las dimensiones, aprendizaje significativo, indicadores, reconoce lo aplica lo aprendido en actividades posteriores, como ítems, práctica en las tareas diarias de lo que aprendiste en el rincón mágico. El formato de respuesta en escala de valoración nunca lo hace, a veces lo hace, siempre lo hace. Relaciona los contenidos del rincón mágico con experiencias de la vida cotidiana. Ítems. Nombra situaciones de su vida diaria con lo aprendido en el rincón mágico. Y el formato de respuesta, 1, nunca lo hace, 2, a veces lo hace, 3, siempre. Indicadores. Demuestra la comprensión de conceptos trabajados en el rincón temático. Como ítem, explican con tus propias palabras los conceptos de lo aprendido en el rincón mágico. Escala de valoración, 1, nunca lo hace, 2, a veces lo hace, 3, siempre lo hace. La creatividad o imaginación. Propuestas. En los indicadores tenemos como que propone ideas originales para resolver esto en la actividad. Diseña una nueva de actividades usando materiales que no se hayan utilizado antes. En escala de valoración, nunca lo hace, a veces lo hace, siempre lo hace. Indicadores. Utiliza recursos del rincón mágico para crear historias, dibujos, producciones propias. Ítem, crea, dibuja historias cortas utilizando recursos del rincón mágico. Formato de respuesta, nunca lo hace, a veces lo hace, siempre lo hace. El indicador muestra Muy buenas flexibilidad, tardes. para inventar soluciones narrativas diferentes. Ítem, inventa nuevas narraciones usando los conocimientos de lo aprendido en el rincón mágico. Y asimismo las escalas de valoración siempre lo hace, nunca lo hace, perdón, a veces lo hace y siempre lo hace. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimada magíster. Mi nombre es Lidia Maldonado y voy a presentar la versión 1. El proyecto titulado Rincón Mágico para el Mejoramiento de la Lectoescritura y Sílabas Trabadas en los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del Cantón Quito. Hemos desarrollado un instrumento de evaluación que permitirá medir con claridad los avances logrados por los estudiantes a través de las propuestas. El instrumento se organiza en torno a dos variables fundamentales. La primera es la variable independiente, denominada rincón mágico, que se centra en los procesos pedagógicos innovadores aplicados en el aula. La segunda es la variable dependiente, que corresponde a la lectura y escritura de sílabas trabadas, entendida como la habilidad específica que buscamos fortalecer en los estudiantes. Cada una de estas variables está dividida en dimensiones y a su vez cada dimensión cuenta con indicadores e ítems diseñados cuidadosamente. Por ejemplo, dentro de la dimensión aprendizaje significativo, se plantean preguntas como, después de participar en el rincón mágico,
¿Puedes explicar un ejemplo de lo que aprendiste y aplicarlo en una nueva actividad? En cambio, en la dimensión enfocada en la lectura fluida, se incluyen ítems como lee con voz alta una lista de sílabas trabadas sin pausas innecesarias. Esto asegura una evaluación integral que abarca tanto en la comprensión como en la práctica y la creatividad de los estudiantes. Este trabajo representa un aporte personal importante porque no solo traduce los objetivos de la investigación en los elementos medibles, sino que además integra aspectos cognitivos, creativos, reflexivos y perceptivos, los cuales son muy esenciales en la formación integral de los niños. El cuestionario incluye escalas de valoración claras que van desde nunca lo hace hasta siempre lo hace y además ofrece espacios de respuesta abierta, lo que favorece a que los estudiantes eh, estén más activos y expresen sus ideas con libertad. En este proceso he procurado el cumplimiento de todas las indicaciones metodológicas, cuidando la coherencia entre variables, dimensiones e indicadores y asegurando que el lenguaje sea accesible en el contexto educativo del cuarto año. De igual forma, se ha tomado en cuenta el resguardo de la privacidad, garantizando que el instrumento recoja únicamente información académica y de desempeño, sin exponer datos sensibles de los participantes. En conclusión, este avance refleja una coherencia global entre cada una de sus partes, variables, dimensiones, indicadores e ítems, lo cual respalda la validez del instrumento y su utilidad tanto en la investigación como en la práctica educativa diaria. Muchas gracias. Buenas tardes, estimada máster Wendy Arteaga. Mi nombre es Blanca Mazabanda. Mi aporte se ha centrado en la elaboración de la versión individual del proyecto Rincón Mágico para el mejoramiento de la lectura y escritura de sílabas trabadas en los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica del Cantón Quito. En base a la definición de variables, dimensiones, indicadores de nuestro proyecto, he desarrollado los ítems, así como la construcción de formatos de respuesta, escala Likert y listas de cotejo, lo que constituye un avance significativo en la estructuración del instrumento de evaluación. El producto obtenido es una matriz organizada de ítems que permitirá evaluar aprendizaje significativo, creatividad e imaginación, reflexión del estudiante, lectura de sílabas trabadas, escritura de sílabas trabadas, percepción visual. Este instrumento combina escalas Likert de 1 a 5 y listas de cotejo sí no, lo que facilita una evaluación integral y objetiva del proceso en lecto y escritura. Se respetaron las orientaciones establecidas, se diferenció claramente entre variable independiente rincón mágico y variable dependiente lectura y escritura de sílabas trabadas. Se formularon los indicadores observables y medibles, se adecuaron ítems pertinentes para cada dimensión, se aplicaron formatos de respuestas validados y sencillos de interpretar. En la elaboración y presentación del documento se han respetado los principios de confidencialidad. El archivo únicamente contiene la información académica necesaria para el desarrollo del instrumento. A continuación presento los ítems. Ítems correspondiente a la variable independiente rincón mágico. 1. Aplica lo aprendido en nuevas situaciones. 2. El estudiante relaciona los contenidos del rincón mágico con su vida diaria. 3. El estudiante explica con sus palabras el contenido trabajado. 4. Propone ideas originales en las actividades. 5. El estudiante crea producciones propias a partir de los recursos del rincón mágico. 6. El estudiante presenta diferentes maneras de resolver un mismo reto. 7. Comenta lo que más le gustó de la actividad. 8. Identifica algo nuevo que aprendió. 9. Propone mejoras para la actividad.
El formato de respuesta para estas preguntas son escala Likert del 1 al 5, donde 1 equivale a nunca, 2 equivale casi nunca, 3 equivale a veces, 4 equivale casi siempre y 5 equivale a siempre. A continuación tenemos los ítems de la variable dependiente, lectura y escritura de sílabas trabadas. 10. Lee correctamente palabras con sílabas trabadas. Identifica sílabas trabadas en un contexto breve. 12. Lee con fluidez y entonación apropiada. 13. Escribe palabras con sílabas trabadas sin errores. 14. Corrige palabras con errores ortográficos de sílabas trabadas. 15. Usa palabras con sílabas trabadas en oraciones. 16. Une imágenes con palabras que contengan sílabas trabadas. 17. Marca la palabra correcta entre opciones parecidas. 18. Diferencia palabras visualmente similares. El formato de respuesta para estos ítems de la variable dependiente es lista de cotejo, sí o no. Muchas gracias, Magíster. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Kimberly Matuta y le voy a presentar la versión 1 individual. Las variables, dimensiones e indicadores son las mismas ya presentadas por las compañeras anteriormente. Nuestra variable independiente, que es el rincón mágico. Tenemos nuestra primera dimensión, que es el aprendizaje significativo con el ítem. Narra con tus propias palabras qué sucede al inicio y al final del cuento, con un formato de respuesta abierta. La dimensión 2, la creatividad e imaginación, con el ítem imagina un final diferente para el cuento. Escríbelo de manera breve, con el formato de respuesta abierta. La dimensión 3, que es la reflexión, con el ítem después de leer se le hace una pregunta, ¿cuál es la idea principal de la historia? Con el formato de respuesta, una observación, en una escala de lo que es correcto e incorrecto. Tenemos la variable dependiente, que es la lectura y escritura de las sílabas trabadas, con 3 dimensiones. La primera, la lectura de sílabas trabadas, con el ítem leer en voz alta palabras como prensa, trapo, blusa, globo, etc. Con el formato de respuesta abierta. La siguiente dimensión, la escritura de sílabas trabadas, con el ítem escribe 3 palabras que contengan sílabas trabadas, con el formato de respuesta abierta. Y la última dimensión, que es la percepción visual, con el ítem señalar cuáles son las palabras que contienen sílabas trabadas, como por ejemplo plato, perro, bruma o cocodrilo, con un formato de respuesta de opción múltiple, que sería marcar todas las respuestas correctas. Gracias. Buenas noches, mi estimada Magíster Wendy Artiaga. Esta noche les voy a presentar lo que es la versión 1, la tarea individual. Mi nombre es Rubén Monar, de lo cual voy a tomando referencia las variables, las dimensiones y los indicadores ya mencionados de mis compañeras, tanto variable independiente como dependiente, a las 6 dimensiones correspondientes del proyecto anterior y los 6 indicadores que utilizamos para el proyecto anterior. Lo que les voy a dar a conocer en forma individual serían mis ítems y mis formatos de respuesta, de los cuales tendría 6 ítems y 6 formatos de respuesta. Para empezar con el primer ítem, tendría que sería marca con un círculo las sílabas trabadas que aparecen en la lista. El formato de respuesta sería opción múltiple, en donde escogería una sola respuesta correcta. Mi segundo ítem, escribe 5 palabras que escuche con sílabas trabadas. El formato de respuesta sería respuesta abierta, en donde escribe su respuesta con la mayor claridad posible. No limite su tiempo de respuesta. Tercer ítem, señala a qué nivel de gusto se encuentra al leer el texto con sílabas trabadas. Aquí tenemos un formato de respuesta con una escala de Likert del 1 al 5, en donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Continuando, mi cuarto ítem, lea en voz alta la lista de palabras y marca la que contenga sílabas trabadas. Mi formato de respuesta, opción múltiple, varias respuestas correctas a elegir.
Mi quinto ítem. Escribe una oración con cada una de las siguientes sílabas trabadas. Pra, cla, tra, pla o gra. Respuesta. El formato de respuesta sería una respuesta abierta. Puede ser corta o larga. Rodea en el texto las palabras que contengan sílabas trabadas. Sería mi sexto ítem. Y mi formato de respuesta sería ejercicio de subrayar o resaltar. Respuesta en el mismo material dado a conocer. Esta sería nuestra presentación, mi estimada Magíster, por el grupo número 15, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su amable atención.